cómo avanzaban los temas. Era una manera, en ese caso, de supervisar el avance de la ejecución de los proyectos que estábamos llevando adelante. Sí, para ir concluyendo con mi participación, que sí me interesaría saber, ¿no? Por ejemplo, he escuchado lo que usted ha señalado, que es un proyecto exitoso, que era muy importante y todo lo demás. Sin embargo, si todo estaba seguramente de acuerdo a lo vertido por usted, de alguna manera bien direccionado, con el control respectivo, que usted llamó que era un proyecto exitoso. ¿Y por qué cree que hasta la fecha no se ha cumplido con el plazo establecido para la culminación de esa obra y que ya pueda estar en servicio y con ello beneficiarnos? ¿Podría decir si usted conoce el estadio en la que se encuentra la hidroeléctrica de Chagua? Se tenía entendido que estaba en pos de venta y todo ello. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Conoce o después que salió del ministerio ya no hice mayor seguimiento quizás para saber en qué queda este proyecto? ¿Me está preguntando por Chagua? La hidroeléctrica de Chagua. Chagua está operando desde el 2016. Lamentablemente, Chagua y Cerro del Águila están operando en el sistema, produciendo toda la energía que se comprometieron. Si usted se fija, el proyecto se adjudicó en el 2011 y al 2016 están operando. 5 años. ¿Sabe cuánto tiempo costó desarrollar el Mantaro? El Mantaro se empezó en el año 1962, se logró negociar el contrato en el 67 y la primera unidad entró en el 73. Y la última unidad que llega a los 1000 en el año 84. Compare cómo era ejecutar los proyectos mediante los mecanismos convencionales de financiamiento del Estado comparado con esta. 5 años y tiene usted la central. La central que no se ejecutó es la central de Jecusco en Pucará, que es en la zona de Combapata de la ciudad del Cusco, o de la región del Cusco. Y la razón por la cual no se ejecutó es porque revisé antes de venir acá, por supuesto, revisé el estado de avance, porque OSINERMIN se encarga de supervisar el cumplimiento de las concesiones y hace un reporte periódico del avance. En este documento, lo que se dice a enero de 2017, que todavía no tiene cierre financiero. O sea, a pesar de que tiene las mismas condiciones que los otros 2 proyectos, no tiene financiero, o sea, no tiene financiamiento. Lo que yo no me explico es por qué hasta ahora esa empresa no terminó, o por qué las autoridades han seguido prorrogando esa situación. Desconozco cuál sea la razón, pero lo cierto es que esa central no se ha construido. Y dentro de ello, desde el 2016, ¿usted cree, o si tiene toda esa información, de que la operatividad está tal conforme se hizo en el proyecto de inversión, o algunos componentes no estarían funcionando? Porque eso es lo que hasta la fecha se ha hablado mucho de este proyecto de la hidroeléctrica de Chagua. Le voy a responder de manera más genérica. A lo que se compromete esta inversionista es a suministrar una cantidad de energía por un periodo. Entiendo que ese cumplimiento se está dando. Los temas que sean como los que acaba de señalar, que pudiera tener algún tema, son responsabilidad absoluta del concesionario. El Estado peruano no tiene por qué intervenir, no tiene ningún rol. Es responsabilidad absoluta de este concesionario. Es más, es de interés del concesionario de tener todo absolutamente en regla que le permita vender su energía y recuperar su inversión. Eso sería por el momento, señora presidenta. Gracias, congresista Beteta. Señor Sánchez, hay algunos temas que han quedado pendientes, tanto de los actos preparatorios como de la concesión, del proceso de concesión definitiva.
Y ya que usted ha explicado ampliamente la mayoría de los temas, le voy a rogar puntualidad, salvo aquellos en los cuales usted necesite explicar con amplitud. Han conversado sobre el oficio 030-2010 Ministerio de Energía y Minas del 5 de abril del 2010, el cual usted suscribe en su condición de ministro y solicita al entonces director ejecutivo de Proinversión que, en previsión a lograr el abastecimiento oportuno de electricidad al CEIN, a mediano plazo se estimaba conveniente convocar a una licitación de suministro de electricidad al mercado regulado mediante nuevas centrales hidroeléctricas. En ese oficio indica que la potencia estimada en la que debía convocarse el proceso era de 500 megawatts. Si toda solicitud a efectos de realizar un proceso de inversión debe contar con un informe previo de respaldo, ¿cómo es que en este caso primero se realiza la solicitud a Proinversión para que conduzca el proceso y luego se solicita al ente técnico que emita opinión respecto a la fecha en la que se requeriría energía? Ese fue el orden en el cual ocurrieron los eventos de acuerdo a la información que nosotros hemos revisado. Déjeme precisarle. Le señalé que el Plan Referencial de Electricidad, que es un documento anterior a todo el proceso, establece un requerimiento de 1.300 megavatios. Ya establece esa cantidad. Entonces, cuando se da el oficio, no es que alguien se iluminó y ese día dijo vamos a poner 500 megavatios. No, eso está en el Plan Referencial de Electricidad. Y la cifra es la que le digo, por eso le expliqué que lanzamos 500, pusimos los renovables, etcétera, y del conjunto se desarrolló se adjudicaron ese tamaño de capacidad. Lo que pasa... Déjeme precisar además que a pesar de que podíamos ser 1.300, dadas las condiciones de operatividad, le pido al COES que me haga una verificación del tema. Correcto, eso es precisamente lo que nosotros hemos... Lo cual, señora Presidenta, es absoluta diligencia. Nosotros es precisamente lo que hemos verificado, que usted le envía el oficio 153 el 8 de abril, porque este es del 5 de abril, al entonces, el entonces viceministro de Energía, que usted lo refiere como la persona más especializada en estos temas, solicita al presidente del directorio del COES un informe conjuntamente con su opinión sobre la fecha o fechas en las que se requeriría la entrada en operación de nueva oferta hidroeléctrica con capacidad de 500 megawatts. Y la pregunta iba en ese sentido, ¿por qué es que primero le envían un oficio a Proinversión y luego hacen la consulta técnica con respecto a la fecha en la que se debería requerir esa demanda de energía? Una vez más, creo que no me sé explicar. El Plan Referencial de Electricidad 2008-2017 establece una necesidad de 1.300 megavatios. Ese documento es anterior a este oficio. O sea, la cantidad estaba clara. Lo que pasa que, como su nombre lo indica, el Plan Referencial es referencial. Entonces, lo que se le solicita al COES es una corroboración de que esa cifra sea correcta. En el plan referencial va a encontrar usted que para tal año deben estar tantos megavatios, tantos otros para la otra fecha. Por eso, el mismo informe del COES hace esa revisión del plan referencial y consigna esas cifras y confirma ese monto. Es decir, ustedes enviaron este documento al COES solamente como un trámite porque ya no lo necesitaban, ya que la información estaba claramente establecida en el plan. Esa es la forma en la cual ustedes tomaron las decisiones, es decir, cogen el plan, no se preocupan de verificar si las cifras que están establecidas allí están vigentes, son ciertas, las dan por ciertas y con posterioridad al oficio de Proinversión ustedes ratifican esa información mediante el oficio que envían al COES. ¿Eso es lo que debemos entender de la explicación que usted nos da en este momento? El plan referencial establece una cifra. El Ministerio, a través de la Dirección General de Electricidad, tiene una cantidad. Es más, como le señalé, teníamos un estudio que el Banco Mundial había hecho respecto a las hidroeléctricas. Y entonces presentamos el pedido. Es normal que uno haga un requerimiento de esa naturaleza y alcance información posterior. No hay absolutamente nada de raro en eso. Correcto.
Exacto, eso es lo que nosotros queremos saber. O sea, si ustedes dieron por válido y después, como mero trámite, como usted dice, lo ratificaron, como mero trámite, el señor Camac envía su oficio al COES, ¿no es cierto? Porque ya todo estaba establecido en el plan y el plan tenía cifras que eran inamovibles porque estaban absolutamente ciertas. Era un plan serio del ministerio, que, como le dije, no era vinculante, y pedimos que se haga una ratificación. Exacto, no era vinculante, por eso es la pregunta. Si no era vinculante, ¿por qué las toman como la Biblia técnica en ese momento sin necesidad de ratificarla? La ratifican Señora, con posterioridad a haber definido la modalidad. Y lo que le preguntaba no es por la cantidad, sino por las fechas de la demanda de energía. Usted, imagino que la respuesta es finalmente la misma, ¿no? Todo está establecido en el plan al cual ha hecho referencia. Bueno, cuando uno está en una función y tiene que tomar pues decisiones, la ley de organización y funciones del Ministerio de Energía y Minas establece una serie de funciones, como son, por ejemplo, promover las inversiones necesarias para los sectores de energía, hidrocarburos y minería. Esta es una facultad que yo tenía en el Ministerio. La ley 1012 establece que los mecanismos que lleva adelante Proinversión son propuestos por el Estado, por el sector. Y Proinversión simplemente procede a implementarlos. Entonces, en mi rol, procedí de esa manera. El decreto legislativo 1012. ¿Cuál fue el interés del gobierno en promover la construcción de la central hidroeléctrica Chaclla ubicada en Huánuco, que está en la zona central, si en el documento COES P-101-2010 del 16 de abril de ese año, emitido por el presidente del directorio del COES, se recomendó que, dado que la mayoría de proyectos de generación se estaban desarrollando en la zona central del país, para una mejor utilización de la transmisión y mejor distribución de la reserva, y poder cubrir, por lo tanto, la demanda de pueblos en las demás regiones del país, los nuevos desarrollos de generación hidroeléctrica se localicen en regiones norte y sur del país. ¿Por qué no Olmos? ¿Qué pasó? ¿Por qué seguir privilegiando proyectos que estaban mirando al Brasil? Le repito la pregunta. ¿Por qué ustedes tomaron la decisión de promover la construcción en Chaclla y por qué no, por ejemplo, Olmos? Si el COES estaba recomendando que desarrollaran productos en otras zonas del país. ¿Por qué insistir en proyectos en la zona central del país si ya tenían proyectos en esa zona? Quizá a manera de aclarar, en mi época, dadas las restricciones que le acabo de señalar, respecto a que la zona sur y la zona norte del Perú estaban absolutamente desabastecidas y que los costos marginales estaban desbordados, promovimos lo que se llamó los nodos energéticos sur y norte. En el caso del sur, el nodo energético del sur estaba pensado en que el gas iba a ser desarrollado a gas natural utilizando el gasoducto andino del sur, cosa que no llegó a materializarse como lo sabemos todos. En la zona norte también se dan una serie de desarrollos y la decisión inmediata que se toma, señora Presidenta, es el desarrollo de reserva fría. Es así que también mediante otros procesos competitivos se adjudican desarrollo de centrales térmicas por 200 megavatios en Talara y 200 megavatios en Eten y 400 megavatios en el sur. Con lo cual se cubren las necesidades de energía de esos países en el cortísimo plazo. Ahora bien, el Estado en ningún momento dijo que yo quiero Chaclla. No, el Estado sacó a licitar 500 megavatios y participaron empresas que tenían concesiones definitivas avanzadas. El caso de Chaclla se conecta a la zona norte. Técnicamente, con el sistema de transmisión como se viene desarrollando, va a alimentar al sistema a través del sistema norte. Entonces es una central que va a alimentar al norte, o alimenta al norte. ¿Tomó en consideración la participación de Olmos? ¿Hicieron alguna gestión para que fuese Olmos quien participara en esta licitación de los 500 megawatts?
Las centrales de Olmos, que yo recuerde, no tenían ningún tipo de desarrollo. Me parece que no tenían concesiones temporales o definitivas. No había un inversionista que estuviera involucrado en eso. Y no se presentó al concurso. Sobre el proceso de concesión definitiva. El informe de auditoría de cumplimiento 03-2017, -2-0054, que corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, que ha sido emitido por la OSI del MINEM y referido específicamente al proceso de concesión de la central hidroeléctrica de Chaclla, proceso durante el cual usted fue ministro de Energía y Minas, advirtieron, entre otras, las siguientes deficiencias. La Dirección General de Electricidad no cuenta hasta la fecha con lineamientos y o procedimientos formalmente aprobados que desarrollen a mayor nivel de detalle el procedimiento llevado a cabo por los evaluadores de la Dirección de Concesiones Eléctricas respecto a la evaluación de solicitudes de concesiones definitivas y modificación de concesiones definitivas. Carencia de lineamientos y o procedimientos internos en las etapas de admisibilidad y de evaluación técnico-normativa de las solicitudes de otorgamiento de concesiones definitivas de generación y sus modificaciones. Vienen afectando el debido sustento técnico de la procedencia de dichas solicitudes y la transparencia de tales derechos eléctricos. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección de Electricidad, aprobó la primera modificación del contrato de concesión definitiva 343-2009 sin base legal, permitiendo que la empresa de generación Guayaga S.A. modifique el monto del presupuesto de su central hidroeléctrica Chaclla de $607.757.986 a $1.177 millones, precio sin IGB, sin conocer el detalle de las partidas y o subpartidas que compone este último importe. En ese sentido, le pregunto, atendiendo a su amplia experiencia en el sector eléctrico nacional e internacional que usted ha descrito ampliamente en esta sala, y toda vez que a nivel nacional usted fue incluso coautor de la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento y estuvo a cargo de la reorganización de las empresas del sector eléctrico, ¿por qué desde su gestión como ministro del sector no se detectaron oportunamente estas falencias? Más aún considerando que se trata de derechos que se otorgan a plazo indefinido. Usted señala que el informe de auditoría es de 2017. Sí, que corresponde a periodos anteriores. Imagino que el informe de auditoría debe establecer responsabilidades y imagino que también las sanciones correspondientes. Pero creo que esa sería la respuesta administrativa, pero le responderé en el caso que señala. El presupuesto que se aprueba o que se presenta en estos procesos es uno cuya responsabilidad es absoluta del concesionario. El Estado no va a realizar ningún pago por eso, no implica ningún compromiso para el Estado. Más bien la tendencia era que los concesionarios declararan una cifra menor para tener una carta de fianza más chica. Esa era, digamos, la contraparte en este argumento. Entonces, el tema de la revisión, yo creo que nuestro sistema, nuestro aparato administrativo está absolutamente sobreregulado. Tenemos los famosos TUPA, que establecen todos y cada uno de los procedimientos a seguir. Lo que no se puede, señora presidenta, creo, es regular sobre la diligencia que le puedan poner los funcionarios. Entonces, si hay alguien que no hizo su trabajo, no es por falta de reglamentación ni por falta de normas. ¿Es verdad que el precio lo asume el concesionario y que puede elevar esto de acuerdo a las consideraciones que ellos tengan? ¿Pero esto tiene impacto cero sobre las tarifas que pagan los usuarios? Ninguno. ¿Impacto cero? Cero. ¿Por qué? Porque la tarifa relevante es la tarifa del contrato que se adjudica por
en el proceso de licitación. Si para llegar a esa tarifa invierten 100 o invierten 200, es un tema absolutamente responsabilidad del concesionario. ¿Y quién fijó la tarifa? Creo que lo he explicado ya 10 veces. Sí, lo he explicado, por eso, para que lo repita una vez más. Se obtuvo en una licitación competitiva, donde compitieron 957 megavatios y se adjudicaron a los que presentaron los precios más bajos. Esa es la práctica de una subasta. ¿Usted cree que las deficiencias que le acabo de mencionar, evidenciadas en este informe, facilitaron el trámite y la obtención de la concesión definitiva de generación de energía a empresas de Generación Huallaga S.A.? Lo que usted señala es una modificación, ¿verdad? La concesión definitiva la tenía. En consecuencia, las modificaciones me parece que son procesos absolutamente regulares. Y dígame, este monto que cambia de 600 millones a casi 1.200 millones, es decir, casi se duplica, ¿tuvo algún efecto en el hecho de que Generación Huallaga se acogió al régimen de recuperación anticipada del IGB? Y eso sí depende, tiene relación con el monto de la inversión, o tampoco ahí hay impacto cero, tampoco se beneficia en nada con el hecho de subir de 600 a 1.200 millones de dólares. Mire, el tema del beneficio de recuperación anticipada de IGB y todos estos mecanismos que expliqué anteriormente son mecanismos que están en la ley. Y cuando estos se producen, están sujetos al escrutinio de la autoridad de la administración tributaria. En consecuencia, en cumplimiento de su función, habrán efectivamente fiscalizado que los gastos, que las inversiones que habían hecho y por las cuales calificaban para obtener estos beneficios tributarios, se han hecho hayan sido debidamente justificados. Sí, pues este es un hallazgo precisamente relevante para este informe de auditoría. Es más, le voy a leer textualmente lo que refiere este informe. Dice, con respecto al incremento del monto, dice, esta situación adquiere relevancia al momento que, por la envergadura del presupuesto del proyecto, la empresa Generación Huallaga solicita acogerse al régimen especial de devolución anticipada del IGB, beneficio que si bien se ampara, como usted acaba de señalar, en un marco normativo distinto al de concesiones eléctricas, con otro tipo de exigencias y regulaciones para corroborar los gastos gravados con IGB y devueltos al beneficiario, tiene relación con el importe del presupuesto del proyecto aprobado y o modificado dentro del marco normativo de concesiones eléctricas. Lo consideran aspecto relevante en este informe de auditoría. Con respecto a la licitación pública internacional. Déjeme, creo que podemos dejar, ¿le puedo hacer una precisión? Por favor. Por supuesto. Como dice el propio auditor, la norma de la devolución anticipada es una norma de carácter tributario que está fuera del alcance del sector de energía y mina, está fuera del alcance de proinversión. Entonces, en el supuesto que uno quisiera poner una cifra elevadísima, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer para obtener impuestos? Tiene que presentar contratos. La auditoría, la administración tributaria, que yo sepa, no le acepta la cifra que le presenta, ¿no? Somete a un escrutinio bastante detallado y obviamente eso es responsabilidad absoluta del Ministerio o de la administración tributaria, que ha de fiscalizar y aplicar esa norma. Claro, se trata de duplicar beneficios tributarios, entonces tiene que haber una responsabilidad también de la administración tributaria para otorgar este beneficio, pero tiene un origen, ¿no es cierto?, en la duplicación de la cifra que presenta esta empresa. Y que será materia de análisis, porque acá no estamos concluyendo nada, estamos recogiendo información, usted está en condición de testigo y hacemos las preguntas que correspondan para contrastarlas con las que obtengamos también de otras entidades. A través de la Resolución Suprema 096-2010, Economía y Finanzas, del 10 de septiembre de ese año, suscrita, entre otros, por usted,
se ratificó el acuerdo de Consejo Directivo de Proinversión del 7 de julio de ese año, el mismo que también usted integró, mediante el cual se modificó el plan de promoción del proyecto en relación a la modalidad del proceso, ya que en el marco jurídico inicial que reguló su incorporación se establecía que la modalidad bajo la cual se promovía la promoción de la inversión privada en el ámbito de servicios públicos era la concesión. Y en este caso, aquella sería a título gratuito y bajo la modalidad de concurso de proyectos integrales. Con la modificación de la incorporación en los términos del decreto de urgencia 032-2010, se estableció que el proyecto debía enmarcarse en el ámbito de licitaciones resultantes en contratos de suministro de electricidad de largo plazo con precios firmes. En ese sentido, y habiendo usted ya desarrollado este punto con respecto a cuál era la modalidad, ¿cuáles fueron las razones por las que el contrato de suministro de energía, que es el objeto de la licitación pública internacional en materia de consulta, inicialmente fuera considerado una concesión? Y usted ha insistido en que esa fue la modalidad y ha descrito una submodalidad DOO. ¿Cuáles fueron las razones por las que el contrato de suministro de energía, que es el objeto de la licitación pública internacional, le preguntaba, inicialmente fuera considerado una concesión y a qué se debió la modificación de su modalidad? Podemos entender que la adjudicación de la licitación pública internacional del proyecto no involucra específicamente una concesión. ¿Puede explicarnos, a fin de consignar esta explicación que es eminentemente técnica, cuál fue específicamente la modalidad? ¿Fue concesión? ¿Fue una modalidad dentro de las concesiones? El marco jurídico que tiene el Estado para promover APPs es bastante amplio. Uh-huh. En este caso, vista las condiciones del mercado en aquel momento, las condiciones, la experiencia de los procesos que ya le he referido, el comité, la gerencia de proyecto y el comité plantearon utilizar otra ley que es vigente, era el decreto directivo 674, que permite hacer un proceso similar. ¿Cuál es la diferencia, señor presidente, en que fuera concesión o no? En el caso del BOO, fue un proceso que tiene en nombre ese mecanismo. En el caso de esta nueva, lo que se obtuvo, lo que se argumentaba era que ¿por qué tiene que ser concesión si no es una obra de servicio público? ¿No? Entonces había cierta discrepancia jurídica y entonces con el análisis jurídico que corresponde, el gerente de proyecto plantea al comité y el comité eleva este acuerdo para ratificación que nos parecía que estaba enmarcado dentro de la ley. Sí, la razón fue eminentemente jurídica, que no se enmarcaba a las condiciones que se tienen normalmente cuando se concesiona infraestructura pública solamente para operación. Normalmente, como le digo, en concesiones hay muchas modalidades. Por ejemplo, hay casos en los cuales el Estado tiene cierta obra, ¿no? Cierta obra y lo entrega en concesión por un plazo y le exige al concesionario operar, mantener, incluso ampliar y al cabo de cierto periodo retorna al Estado. Uh-huh. En este caso no hay lo que se argumentaba para la primera licitación, que no hay ningún activo que se está entregando. Entonces el poner un esquema de concesión le presentaba un riesgo al concesionario y por ello, entre otras cosas, podría ser un elemento que fuera una barrera a llevar adelante este proceso. Y entonces, jurídicamente, eliminaron cualquier barrera que pudiera poner en riesgo la inversión en este proyecto. Y acomodaron, dentro del amplio bagaje que hay en concesiones, acomodaron una precisamente para ellos. Pongámoslo de otra manera. En estos procesos, señora presidenta, no estamos concursando a quién tiene el mejor informe legal, sino qué proceso se puede ejecutar de manera competitiva y ventajosa para el país. Y se elige entre las opciones la mejor. Este fue el caso. Uh-huh. ¿Por qué el 18 de febrero del 2011 suscribió el Decreto Supremo 003-2011, Energía y Minas,
que cambió a las empresas distribuidoras del Estado, como las compradoras de energía de la licitación de Proinversión, por un comercializador designado, la empresa de generación Electroperú, que actuaría como intermediario. ¿Qué funcionarios o estudios de abogados participaron en la elaboración de este decreto supremo? El mismo equipo técnico que señalé. El viceministro Cámac, básicamente. El mismo, ¿No? es mucho más amplio. Entiendo que a nivel del comité lo que se señalaba era que es más, recibí por parte de, cuando se emitió el decreto de urgencia, recibí comunicaciones, visitas, reuniones con el equipo de Ocinermin. Según Ocinermin, el decreto lo que hacía era restarle sus facultades. Entonces, emitimos una norma reglamentaria dentro de las competencias del Ministerio. Este decreto supremo. El decreto supremo. ¿Puede nominar a los funcionarios que colaboraron con usted en la elaboración de este decreto supremo? ¿Los recuerda? Yo diría que fue mi equipo del Ministerio. ¿Puede nominar algunos, por favor? Los que señalé, Segarra, Cámac, todo el doctor Alfajeme, etcétera. Y también imagino que el señor Ortigas. ¿Qué ventaja se obtuvo para el país con la modalidad adoptada? Una vez más, el país logramos hacer una concesión exitosa y el país en esta licitación logró instalar 1.000 megavatios, que es equivalente al Mantaro. ¿Por qué razón, si las bases primigenias de este proceso de inversión contemplaron una estructura que tuvo como base legal la 28832, posteriormente a través de la dación del decreto supremo, el que acabamos de mencionar, se modifica esta estructura creando la figura del comercializador de la energía, figura que no se encuentra regulada en la normativa del sector eléctrico aplicable a estas licitaciones? Es decir, si la normativa nacional vigente al tiempo de desarrollada la licitación, el distribuidor convocaba y contrataba directamente con la empresa adjudicada, ¿para qué modificar la estructura de estos contratos de suministro de energía? ¿Qué ventajas, en todo caso, tenía esta nueva estructura en los contratos de suministro? Bueno, creo que una de las razones que creo que le he explicado reiteradamente es que las subastas no habían logrado desarrollar nueva inversión en hidroelectricidad, por las razones que también ya las he explicado. Esa primera licitación que realizamos y que solamente adjudicamos la tercera parte, otro indicador de que habían condiciones que no estaban favoreciendo el adjudicar este contrato. Entonces, el otro elemento que se encuentra es que los inversionistas veían en los compradores directos, los distribuidores regionales o las distribuidoras regionales, un riesgo de pago y de multiplicidad de consumidores. O sea, contractualmente esta figura era mucho más complicada, ¿no? Porque implicaba que participaran alrededor de 10 empresas distribuidoras para este proceso. Entonces, la figura del comercializador lo único que buscaba era facilitar la transacción, reducir costos de transacción, que se firmara un solo contrato y que de inmediato, par y paso, los transfiriera a las distribuidoras. El efecto era, señora presidenta, absolutamente exacta e igual. Entonces no hay un cambio sustantivo en ese proceso. Excepto mejorar la competitividad o mejorar la posibilidad de que el proceso tenga éxito, ¿no es cierto? Por supuesto, ese era nuestro objetivo. Su equipo de